¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. Hoy nos acompaña Claudia Nájera, arquitecto, especialista en historia del arte. Ella ha trabajado para el INBA, en la Coordinación Nacional de Arte, como museóloga en el Estudio Diego Rivera. Fue también coordinadora de 3 exposiciones en el Festival Cervantino y ahora con sus andanzas In Memoriam Ciudad de México, nos lleva a conocer rincones maravillosos de nuestra hermosa ciudad. Hoy en Charla Mood. Clau Nájera, gracias por ponerte en Charla Mood, gracias por acompañarnos, Clau. No, gracias por la invitación. Oye, Clau, ¿dónde te agarró la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas trabajando? ¿Y qué tuviste que cambiar? Bueno, cuando la pandemia viene y, bueno, más bien nos llega a México, yo estaba haciendo mis recorridos presenciales, textualmente, de 3 horas bajo el sol, Ujú. caminando por la Ciudad de México, caminando por provincia, ¿no? También con un grupo de gente que le gusta conocer México, que le gusta su ciudad, etcétera. Y yo me estaba moviendo básicamente ya muy concentrada en hacer recorridos presenciales, ¿no? Cabe señalar, yo tengo amigos que viven en el extranjero, familia que vive en el extranjero, concretamente una amiga que vive en Hong Kong, y ella me había dicho cómo estaban viviendo allá esa pandemia. Pero cuando uno dice China, Hong Kong, pues es otro planeta, ¿no? Prácticamente. Entonces, es, le pasa al otro, a ti no, y no va a llegar, Sí, ¿no? suena lejos porque además es una cultura muy diferente también. Claro, 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 ¿no? Es otra disciplina de entrada, ¿no? Y un hermano que vive en Europa sí me había escrito. La cosa se está poniendo pesada, porque ya a ellos ya les había llegado. O sea, paulatinamente esto se estaba acercando, ¿no? Yo hago mi recorrido, incluso recuerdo, va a ser como en mis memorias, mi último recorrido antes de, Ujú. llevé a mi grupo a lo que fue el ex convento de Santo Domingo, aquí en México, y nos ganó el tiempo y no pude subirlos al coro del templo ni meterlos a la sacristía, a ver dos de los ejemplos de la colonia más bellos que existen, tanto en ebanistería como en pintura, ¿no? Y quedamos, todavía cuando nos despedimos ese día, que iba a ser del siguiente periodo de visitas, la primera que hiciéramos para que conocieran esas partes que ya no había, porque empezó la misa y entonces ya no te dejan Ujú. deambular dentro del templo, ¿no? Y dije, sí, perfecto. Pues yo me despedí del grupo después de un cafecito y bye bye. Y teníamos a la siguiente semana salida a conocer una hacienda en Puebla. Eh, me Esto quedo el sábado así, perdón. esto fue en marzo. Por Eso aquí fue concretamente el empezó. 15 de marzo, me acuerdo perfecto, el 15 de marzo, porque en la tarde yo recibo un mensaje de mi hermano, el que vive en el extranjero, toma todas las precauciones, no te expongas, va para allá. O sea, la cosa se les va a poner muy, muy dura. Y yo cuido a mis padres, a la nieta, entonces, pues lo medité toda la noche, al día siguiente escribí al grupo, se pospone la visita, se acaban los recorridos hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque en mi grupo hay mucha persona de tercera edad. Ujú. Entonces yo también tengo que pensar no solo en mi familia, sino en mi grupo, que va mucha gente de tercera edad o gente que a lo mejor no está en tercera edad, pero que tiene alguna situación física, ¿no? Que si es diabético. Contagiar a alguien más también, ¿no? Sí, sí, entonces yo hablo a la hacienda y me dice, por nosotros no hay problema, pero yo sí lo pensé, porque dije, a ver, esto va a ser una cadenita. Si yo llevo a un grupo en una camioneta, que es la que siempre contrato, que viaja mucho italiano con esa empresa, No, bueno, no. ajá, y relacionas Italia, ¿cómo sé que la desinfectaron si todavía no había aquí el boom de comprar papel de baño y gel, ¿no? Entonces yo no sabía cómo estaba la camioneta. Que para Yo qué llevo papel un de grupo, baño. pues no viste es que todo el mundo compraba papel del baño, nunca Y entendí después para qué. leí un artículo que decía que tenía que ver con este asunto de la limpieza. La gente relacionaba papel de baño con limpieza y entonces por eso lo compraban.
Nada más por eso. Y yo leí uno que allá en Japón reciben lo importan, el papel de baño no lo fabrica directamente Japón, sino lo mandan de China. Ajá. Ah, Entonces, cuando estos vieron cómo estaba China, por- compraron claro. un mega stock para Japón, y eso se hizo, ya sabes que aquí todo se hace meme, se hace nota en redes, y aquí yo creo que entendieron que había que comprar, quién sabe por qué, el papel del baño, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, antes de ese boom, yo sí lo pensé y dije, bueno, subo a mi gente en una camioneta que a lo mejor va contaminada. Yo llego a una hacienda que no está contaminada y la dejo contaminada. Regresamos y cada uno de ellos va a llevar a sus familias este virus. Dije, no tengo por qué arriesgar a tanta gente. Claro. Que es Entonces dije, como se funciona, acaban, es como perdón, funciona el contagio. sí, claro, porque así funciona. Finalmente yo les dije, se suspenden, cuídense mucho, en serio, háganme caso, yo sé lo que les digo, súrtanse y enciérrense, ¿no? Tengan mucha precaución. Y seguimos en contacto, ¿no? Esperemos que esto pase pronto, ilusa como todo mundo, soñando en que esto iba a ser realmente una cuarentena que casa con el número 40 y no con cuarentena entendiendo el resguardo, ¿no? Y ahí se acaban los recorridos, ¿no? Y al principio, pues mi emergencia era proteger casa, familia, Claro. eh, y dije, bueno, esto va a ser temporal, ¿no? Voy a tener que hacer ajustes, pero esto va a ser temporal. Empiezan a pasar las semanas y dije, esto no está siendo tan temporal. Y es mi modus ¿Trabajaste vivendi. en algún otro proyecto? Todavía no lo tenía yo como ideas. Y de hecho, cuando dije, bueno, me voy a estar en casa, voy a desempolvar en unos proyectillos que tenía ahí, uno de los cuales es un libro, Mm, ¿no? Tengo tiempo que lo empecé, se quedó ahí en stand-by, porque me ocupé de otras cosas, lo que sea, y porque finalmente tú puedes hacer un libro, pero ¿quién carambas te lo edita? claro. ¿Y quién te va a pagar lo que invertiste en hacer ese libro? En fin, ¿no? Qué bueno, me voy a dedicar al libro, voy a desempolvar el proyecto del libro. En ese paralelo conozco a un amigo, o sea, hago un amigo, porque te darás cuenta que me gustan los libros, ¿no? O sea, lo de atrás de mí no es una escenografía. Pensé que ibas a decir, te darás cuenta que me gusta sociabilizar y hacer amigos, y también, porque en plena cuarentena haces un amigo. Es lo que me dijo otro amigo que ya conocía de antes, me dice, esa es la única persona que conozco que en la cuarentena has hecho amigos, le digo. Pues sí, pero ya estaban un poquito lo presencial, o sea, lo conocí en persona, no lo conocí virtual, ¿no? Este chico, entre las cosas que se ocupa, vende libros eh, de segunda, o sea, lo que es el libro viejo, el libro que no consigues, que ya salió de stock, una cosa así. Por eso lo conseguí, por lo de mi biblioteca, ¿no? Eh, y platicando con él, resulta que es fotógrafo. Mm, oye, a Entonces los le digo, fotógrafos también les ha ido duro, ¿no? sí, muy, muy duro, sí, a él también se le, ¿Te tomo foto por Zoom o qué? ¿No? sí, no, exacto. Y él mucho de su foto lo toma, trabaja Mm, para teatro independiente, es fotógrafo de teatro independiente, ¿no? Entonces, pues también se le acabó. Entonces, platicando, le digo, te invito a hacer un proyecto conmigo, porque yo necesito las imágenes. Dice, vamos, nos arriesgamos, ¿no? A hacerlo, ¿no? Tú me dices que no sé qué. Entonces, y tiene poquito, van 2, 3 veces que hemos salido en domingo, que no hay nadie en el centro, y ahí nos vamos, ¿no? Porque no nos arriesgamos para convivir con nadie, vamos solitos, a tomar las fotos, ¿no? Y estamos ya haciendo la carpeta, en fin, vamos avanzando. Entonces fue un proyecto que desempolvé y que puede, o sea, que está tomando ahí ya su camino, ¿no? Y que a mí me estimula muchísimo, porque por fin, además, ya va tomando forma, ¿no? En fin, pasaron las semanas y de momento dije, bueno, está muy bonito, pero yo necesito, los ahorros no me van a durar para siempre. La vida se está subiendo muchísimo con esta pandemia. Entonces, pues, ¿qué hago? Entonces dije, pues todo el mundo dice que hay que volverse virtual. mm. Yo hasta para el celular soy nefasta. O sea, a mí dime dónde aprieto y con todo gusto, ¿no?
porque yo soy generación de escribir a mano, tomar notas a mano, no soy tan tecnológica. Y entonces uno, de mi grupo cercano de amigos, me dijeron que todos son mucho más jóvenes que yo, tengo esa tendencia a hacer amistad con gente más joven, me dijeron, lánzate a videoconferencias, da cursos y yo, ¿y cómo voy a dar cursos así? Yo necesito el calor humano, ¿no? Es que sí los vas a ver las reacciones. Entonces hicimos una prueba en Zoom, precisamente, para que yo entendiera cómo se ingresaba y bla, 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 o sea, sí, o sea, como puberte totalmente, ¿no? En ceros. Dije, ok, creo que puedo hacerlo, ¿no? Y entonces diseñé eh, un par de cursos que me habían pedido tiempo atrás. Querían el curso teórico, volver al curso teórico, porque yo empiezo, estos los recorridos se derivó de un curso teórico. O sea, yo doy un curso sobre arte mexicano que se derivó, de ahí surgió uno sobre Ciudad de México. Hablar solo Ciudad de México. Wow, y Ciudad de México es riquísima. Pero además, antigua Ciudad de México, es decir, lo que todo el mundo conoce como centro histórico. Tú no puedes, pienso yo, no puedes decir conozco la ciudad, lo que hoy es esta gran metrópoli, si no conoces el centro histórico, que de ahí se expandió todo, ¿no? Entonces empecé yo a dar ese curso de Ciudad de México, Patrimonio Perdido, que le llamé así, y lo acompañaba con recorridos. Era la clase teórica con fotos antiguas, que fui consiguiendo fotos antiguas. Entonces, no sé, por decirte algo, aquí está el Palacio del Ayuntamiento, como era en la época colonial, que la verdad es que era tristísimo. Para ser la capital, era un edificio sin gracia, ¿no? Y ahora vamos a conocer el actual. Entonces nos caminábamos al centro histórico conociendo los actuales, ¿no? Cómo se ve hoy la ciudad. Entonces yo manejaba el teórico y el práctico, por así decirlo, presencial. Por X razones me quedo solo con recorridos, ya no tengo el espacio para dar el teórico, me quedo así un tiempo y la gente me seguía pidiendo el teórico, querían el teórico, ¿no? Cabe señalar, yo en los recorridos como historiadora de arte abarco todo, la arquitectura, la pintura, la escultura, leyendas, textos, lo englobo todo, ¿no? Entonces, yo llegaba y vamos a hablar del tal retablo, y ahí está Santa Perengana y Santo Sutanito, y este es un retablo mariano por esto y esto. Y entonces quedaban así como, ok, ahora danos lo teórico. Claro. Y yo, pues, ¿cómo te lo doy teórico, no? Enseñar arte no es tan fácil en cuanto a público, en conseguir público que realmente esté interesado, y los espacios. Si tú llegas a una casa de cultura, perdón, y dices, dame un espacio para dar un curso. ¿De qué? De macramé, de repujado, o sea, manualidad. No, quiero dar arte. Por eso, no, arte, no artesanía. Una historia del arte. Se quedan como, ¿y quién que eso? Pues sí, hay gente que quiere eso, ¿no? Y ahora, ¿no ves, ahora con esto de la pandemia, puede haber más público, puedes llegar a más personas o no? Porque además también estamos con esta limitante del espacio, del contacto físico, de que no puedes ir al lugar y visitarlo. Creo que sí se puede. Y de hecho se volvió un boom. El otro día lo pensaba yo así. Cuando yo empecé a dar mis recorridos en la Ciudad de México, era los recorridos de Lina y yo. O sea, no te topabas con más grupos. Ahora, previo a la pandemia, no, bueno, era un caos el centro de grupitos, de mucho guía de turista, que con todo respeto son guías de turista, entonces se saben un esquema, ¿no? Y siempre te van a repetir el mismo. Si vas y les preguntas algo que se rompe de su esquema, ya los metiste en problemas, ¿no? Me acuerdo mucho de un grupo de muy jovencitos, practicantes realmente, del ENA, que se paraban afuera de catedral con su letrerito de recorridos gratis. Los llegué a oír y yo decía, no, o sea, de verdad, está bien para un turismo,
¿no? Pero cuando quieres un poquito más, ya no los Claro. cubren, Ujú. ¿no? Y la competencia ya se había vuelto muy desleal, porque la gente de turismo trae una credencial, Ujú. ¿no? Que es como el permiso. Y entonces cuando te veían a ti decían, ¿y tu permiso? No necesito permiso porque no soy guía de turista, Claro. ¿no? Yo doy arte, yo Maestra. soy maestra de arte, ¿no? Entonces era un pique. O llegas a una zona arqueológica y a ti no te hacen descuento, porque no eres guía de turista, ¿no? O sea, de ese tipo de mala vibra que hay en el gremio, finalmente. Ajá. Entonces, ¿qué grupo o qué tipo de público? Público que realmente quiera aprender un poquito más, conocer un poquito más o tener otro enfoque. Esta cuestión de lo virtual abrió un panorama para mí muy rico, una oferta muy vasta, pero según el público, lo que quiera, ¿no? Claro. Eh, hay muchísimas conferencias, y lo que me he dado cuenta al seguirlas es que seguimos siendo los mismos que íbamos a la presencial, somos los que asistimos a la virtual, Ujú. ¿no? La gente ya tiene como muy clasificado su ponente, su empresa, ¿no? He entrado a algunas de empresas turísticas, poco para darme idea cómo las manejan ellos, ¿no? Y creo que les cuesta más trabajo a ellos que a mí, en el sentido de que para mí es un curso, y para ellos vamos a hablar del convento perenganito, Sí, ellos y tienen son que preparar el tema. claro, claro, Tú ya tienes, o sea, no es un tema, es tu carrera. claro, sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, ahorita estoy dando, bueno, son 2 cursos los que doy. Uno lo tengo totalmente abierto, la persona que quiera tomar la charla, adelante, ¿no? El otro no tanto, es un poco más complicadito. Este que te digo, el primero es, Hablemos de la Ciudad de México, Mm. se llama. Y cada martes hago una charla, y ahorita estamos con las calles de México, ¿no? Y empecé este mes, fíjate, este mes caminamos solo Madero. Si Nada tú más. nada más Madero. Tacuba me llevó 3 sesiones de 2 horas cada una. Wow. Y de Madero, que empecé la semana pasada, ayer fue la segunda sesión, no hemos pasado de la Casa de los Azulejos. No, bueno, qué maravilla. Y uno pasa ahí, pero Sí, lo que pasa es que la primera sesión nos centramos en el gran convento franciscano, ujú. qué hubo, cómo fue, qué construyeron, cómo lo seccionaron, cómo se fue perdiendo ese convento y qué hay ahora, ¿no? Entonces ayer agarramos ya Torre Latinoamericana, el edificio Guardiola con todos sus antecedentes, la iglesia de San Felipe de Jesús con todos sus antecedentes Ujú. hasta el día de hoy, y la siguiente clase nos metemos a Casa de los Azulejos, vamos a salirnos de ahí y quiero llegar al Palacio de Iturbide, pero voy revisando la historia de cada uno de los edificios, sus cambios, sus modificaciones, y la historia misma de la calle, qué hubo, qué hay, por qué Madero toma la importancia que tomó, ¿no? Entonces nos vamos pian pianito conociendo, ¿no? Cada una de los inmuebles. Esto lo estás haciendo ya virtual Sí, claro. y tienes imágenes de todo esto, Sí, sí. tuyas. Tengo imágenes antiguas, pongo mapas, señalizo en mapas y Sí. tomo fotos actuales. De hecho, ahorita tenemos un stock de fotos de Madero vacía, que es Claro, histórico. O sea, claro, van a ser imágenes históricas, ¿no? claro. Motolinía. Hablando de historia, Clau, aquella pandemia de la gripe española, Ujú. que bueno, no sé si llegó a México, no sé Sí, si llegó hasta acá. sí. ¿Qué pasa? ¿Hubo ahí algún antecedente en el arte? No tanto como antecedente en el ¿Tipo arte. de arte? Que No, nos fíjate que perdón, que nos pueda mostrar un poco de que saliendo de esta pandemia, nosotros, vaya, sabemos que la historia te muestra lo que puede suceder en un futuro. ¿Hacia dónde nos llevaría esta pandemia en arte si partimos de aquella pandemia? pues yo no partiría de esa pandemia.
porque en arte y en experiencia de vida tienes las pandemias del virreinato, A ver, cuéntanos de eso. ¿sí? O sea, tienes, por ejemplo, pandemias e inundaciones marcaron mucho el rumbo de esta ciudad en el virreinato. Considerando que el virreinato fue totalmente religioso el asunto, ¿no? Es decir, todo estaba regido por la religión. Entonces, en lugar de ir a un hospital, primero ibas a la iglesia para Oh, curarte, ¿no? O sea, para que veas el nivel de manipuleo, porque para mí fue un manipuleo religioso muy fuerte. Entonces, hubo vírgenes para todas las pandemias y competencia de vírgenes, ¿no? Entonces, hoy por hoy somos sumamente guadalupanos. Puedes no ser mexicano, pero vas a ser guadalupano, ¿no? Una cosa así. claro. Antes que ser mexicano, eres guadalupano. Por lo menos en el nombre. Por lo menos, sí, no en el ejercicio, pero eres guadalupano, ¿no? Pero ¿por qué viene eso? Porque la guadalupana va a ser nombrada patrona de la Ciudad de México y de México como tal, a raíz de una pandemia de lo que vendría siendo uh, un tipo de viruela. Uh-huh. Porque la de los remedios no la había podido controlar. O sea, había vírgenes para todas las pandemias. Ajá. Okay. Y esto se había prolongado tanto que deciden recurrir a la guadalupana, que ya había quitado una pandemia un siglo antes. Esto te estoy hablando, 1639 había habido una pandemia muy fuerte y habían llamado a la Virgen de los Remedios y a la guadalupana. Y en 1720 cachito viene otra muy fuerte y traen de peregrinación a la guadalupana. Hoy llegas muy fácil al Tepeyac. En esa época no era lo mismo. Entonces, traer en peregrinación a la Virgen eran días de peregrinación. Y además pernoctaba en determinadas parroquias, que era parte del show, ¿no? Hasta que llegaba a catedral. Y después la regresaban. Eso te podía llevar, ¿qué te gusta? 3, 6 meses. En esos tiempos iba bajando, supuestamente, la pandemia, y entonces era el gran milagro de la Virgen. Lo que la iglesia no te decía, por ejemplo, cuando en esta del siglo XVIII, es que ya había un rabillajijedo que había dicho, esto es una inmundicia de salud, digo, de ciudad, y vamos a limpiarla, porque por eso nos enfermamos, porque la ciudad está sucia, ¿no? Y se cierran las acequias de la ciudad, y se limpian las fuentes de la ciudad, se arreglan los acueductos que nos traían el agua a la ciudad, y se mete un sistema de limpieza en la ciudad, lo que hoy nosotros llamamos los barrenderos, los camiones de basura. No quiere decir que no lo hubiera, pero había mucha irregularidad, ¿no? Se empieza a invitar a la gente a hacerse cargo de su banqueta, a no acumular basura, a ser más higiénicos. Fue eso entonces Uh-huh. lo que tuvo la pandemia y se lo achacaron a la Virgen de Guadalupe. Sí, claro, claro, el milagro es el milagro, eso no importa, el milagro es el milagro, Ya, ¿no? claro. Y Nosotros hicimos, pero el milagro es qué maravilla. sí, claro, y pero finalmente hay una experiencia, por eso te digo, no es tanto o no solo es el arte, sino es la experiencia en ese momento, de un virrey que trae todas las ideas europeas derivadas de la Ilustración, porque Europa también descubre eso. Nos enfermamos por mugrosos, ¿no? Porque te dejas, o sea, por ejemplo, la peste bubónica, que ahorita están otra vez hablando de la peste bubónica, que es increíble que vuelva una peste bubónica, llega por los barcos, con las ratas en los barcos. ¿Qué tenías que hacer? Cerrar fronteras. ¿Qué se hizo esta vez? Europa, ¿qué intentó hacer? Cerrar fronteras. Por experiencias del pasado, pero México no las tiene como muy mm, presentes Pues en mentalmente, Europa ¿no? no se cerraron todas las fronteras, Alemania No todas. para nada, pero Alemania no tiene grandes casos de coronavirus, por ejemplo, y no cerró fronteras. No todas las fronteras, porque sí llegó un momento al momento en que cerraste aeropuertos para el traslado, fue tratar de contener esta epidemia, ¿no? Eh, Eso debería haber sido como experiencia de las pandemias anteriores. Cada quien aíslese como país
porque está transportándose y no sabemos bien cómo. Con los adelantos que hoy tenemos es increíble la forma en que esta pandemia se desparramó, planetariamente hablando, ¿no? Ujú. Pero bueno, el efecto en el arte en el pasado era, se hacían libros y había muchos grabados, o sea, todo esto se hacían como informes, las crónicas, la historia, y se incluían muchísimos grabados, ¿no? Y muchas anécdotas de vida cotidiana que forjan historias y que dieron pie a muchos cuadros. Hay muchos cuadros, hay muchas pinturas de, no sé, la Virgen en el templo Perenganito, porque esto que llamamos exvoto también, muchísimos exvotos de que sobreviví a la pandemia de viruela, de sarampión, de la que quieras, ¿no? Muchos nos llegaban precisamente por los barcos, por estos traslados europeos y orientales, porque también la nao de China, pues por algo la de China, ¿no? También nos va a traer una cantidad de pandemias. Digamos que en México había pandemias en la época prehispánica, sí las había, pero de otro tipo de enfermedades o de otro tipo de impactos, ¿no? Claro, Pero sí las había. Las fuertes nos llegan con la conquista. claro. Al momento que llegara la viruela, el sarampión, que eran totalmente desconocidas para nosotros. Y en la Ciudad de México las inundaciones. O sea, imagínate el panorama de entrada cuando cae Tenochtitlán, que quedan anegadas las acequias, los canales con cadáveres. Entonces la infección que se generó, la respirabas, Claro, ¿no? claro. De ahí siguen las N cantidad de grandes inundaciones. Tener a la ciudad inundada casi 5 años, ¿qué te gusta que también se provocó? No, En bueno, 1629, enfermedades del sí, estómago, sí. tifo, y aparte la sífilis que inundaba también la ciudad. O sea, una cosa que no terminaba solo cuando ya había otra. No, realmente el periodo colonial nos las vivimos enfermos la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál Eh, coronavirus y cuál nada? sí, en realidad esto está haciendo pecata minuta al lado de las grandes pandemias de la época colonial. Se disminuyen un tanto durante el siglo XIX, porque ya hay más adelantos científicos, ¿no? Básicamente por eso. Y ya hay otro concepto de higiene. Ujú, ujú. A mí me causa, por ejemplo, el, me gusta ver la reacción de la gente cuando hago estos comentarios en los recorridos o ahora en la clase, cuando se diseña la colonia Santa María la Ribera y la oferta era con baño, su casa tendrá baño, ¿no? Y hoy te dices, pues claro, pues, ¿cómo no va a tener baño? Las- No había Lo baños. ponen en el anuncio y das por entendido que tiene baño, claro. Claro, ahora más bien te fijas cuántos baños vas a tener, Claro. ¿no? Ujú. Pero cuando venden los terrenos, las casas, cuando promueven Santa María, el gran anuncio es con luz eléctrica y con baño. Y te mostraban el diseño de los muebles del baño, ¿no? Y uno así como, Ujú. porque no había baños, ¿no? O sea, si te pones a ver en el centro histórico, la cantidad de baños públicos que hay han sido adecuados, han sido adaptados finalmente a lo largo del tiempo. Tú llegas a un museo y das por hecho el baño, ¿no? Sí. Perdón, pero el Museo de la Ciudad de México no tenía baños, ese edificio. Palacio de Iturbide Y en- no tenía baños. pero ¿y entonces qué hacían? ¿A una letrina ahí? ¿O qué? Había algo que se llama nica y había una servidumbre que se encargaba de decir aguas Ah, claro, de ahí y viene. aventarla de ahí viene agua va, y la aventabas a la calle. Pues imagínate la calle. Sí, Entre que no estábamos asfaltados, porque el asfalto en la Ciudad de México es del siglo XX. Una calle elegante era una calle empedrada, pero la mayoría eran de tierra pisonada. Entonces, pues agua va. no. La banqueta, por ejemplo, urbanamente hablando, la banqueta. No existían las banquetas. La banqueta también es un adelanto del siglo XX. Clau, ya para terminar, porque se nos va el tiempo. Sí. ¿De qué nos sirve ahorita el arte que estamos confinados y aún no confinados? ¿Cómo para qué el arte para el ser humano?
Yo creo que hay para muchas cosas. Una es hasta terapia, ¿no? Muchísima gente puede ahora con lo virtual aprender a pintar o a hacer escultura o a trabajar fotografía, incluso en sus casas, ¿no? Como parte de una terapia. Yo creo que el arte es algo esencial en el ser humano. Todos somos capaces de dibujar, todos somos capaces de escribir, ¿no? Entonces te puedes dedicar tanto a la poesía, a la literatura, a la rama que quieras del arte. Y yo creo que también se abre la gran ventana para todas aquellas personas que que han venido estando clavadas en una oficina, ¿no? Y que su mayor desafuego de tensión es un bar o un antro, entrar a todos estos cursos, estas charlas que hay de arte y darse cuenta que afuera hay una ciudad que siempre ha estado ahí y que les puede aportar muchísimo. Entonces, puedes ver arquitectura, arte, lo que tú quieras. Muchísimos museos se pusieron la pila y, por ejemplo, no puedes ir al Louvre, pero no podías, pero ya puedes visitar el Louvre virtualmente, ¿no? Entonces, te puedes acercar a los museos de forma virtual, que puede ser mucho mejor porque la producción, la imagen de tu obra, de tu cuadro, pues lo tienes aquí en cerca, ¿Qué es lo que te ¿no? iba a preguntar? ¿Qué tanto perdemos con lo virtual o qué tanto ganamos con una visita al museo virtual? Yo creo que ganas la precisión de obra, el poder observar la obra de una forma más puntual. ¿Qué pierdes? La experiencia vivencial de ver la pincelada, ¿no? Por decirte algo, o el sonido de la música de un concierto, porque no vibras igual en vivo, en un concierto, la sinfónica, que en una reproducción, ¿no? Virtual. Sin embargo, creo que es un pedacito perceptual, pero creo que lo virtual nos va a ayudar a que mucha gente despierte esa percepción que pueda tener hacia el arte, que se puedan dar cuenta que el canto de un pajarito al despertar, que sí, ahí está el pajarito y ahí ha estado siempre, ¿no? Entonces, que te descubras en otro mundo y descubras mucho de tu humanidad, de tu ser sensible como ser humano, ¿no? Creo que en ese sentido podríamos aprovechar lo virtual. ¿Cómo va a venir el cambio? Yo en lo personal, en cuanto puedan salir, sí pretendo volver a hacer mis recorridos, pero incluso creo que yo les voy a cambiar un poco más el enfoque, hacerlos eso, más conscientes. En lugar de abarcar mucho en un recorrido, abarca poquito, pero abárcalo con profundidad, ¿no? Claro, claro. O sea, aprovecha esa experiencia que va a ser lo que la gente va a hacer. Al momento que ya no han podido salir, el día que salen, el día que salgan Sí, y descubran catedral por enésima vez, van a descubrir catedral por primera vez, ¿no? claro. Una cosa así, de percepción más bien. Sí, de diferente, ¿no? Una percepción distinta de lo que ya Ujú. tenemos. Sí, claro, claro. Muchas gracias, Sí, así es. Clau Nájera. Gracias por ponerte en Charlamud. Gracias por platicar con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias.